Bienvenidas y bienvenidos al área formativa del Torneo Abierto de Debate en su edición virtual 2020, denominada EducaMás, que este año está a cargo de nuestro amigo y colega Miguel Reyes Almarza y los talleres que serán impartidos en dicha área a cargo de grandes ponentes y excelentes personas. Mi nombre es Tlalia Olivares y tendré el gusto de acompañarles en la moderación del taller del día de hoy, denominado Técnicas Avanzadas para el Debate Parlamentario Británico, a cargo del ponente Benjamín Vigueras. Entre su currículum vitae se encuentra participante en Torneo Abierto de Debate Ocasio, Puerto Vallarta, tercer lugar en la categoría de discursos y semifinalista en el Torneo Republicano de Debate 2018, subcampeón libre Open 2018,
subcampeón torneo de invierno interuniversitario de debate 2018, subcampeón Liga de Debate del Bajío 2019, semifinalista y tercer mejor orador de la Copa Universitaria de Debate UNAM 2019, campeón torneo relámpago de la Asociación Mexicana de Debate, cuarto finalista del Campeonato Panamericano Universitario de Debate 2019, cuarto finalista Copa Leones de Debate 2019, mejor juez del Campeonato Nacional de Preparatorias, cuarto finalista y mejor del Campeonato Nacional de Debate 2019, subcampeón y tercer mejor orador del torneo Jóvenes de México, debatiente en el Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español, campeones de discursos, segundo mejor orador y subcampeón Open del torneo abierto de debate, subcampeón del Libre Open 2019, campeón del torneo invierno interuniversitario de debate 2019 en las categorías Open y Masters, campeón de la Liga de Debate 2020, segundo mejor orador y campeón del torneo de debate interuniversitario 2020, primer equipo mexicano en hacer break en WDC, llegar a la final sin categoría EFL WDC Tailandia 2020, subcampeón del torneo de debate Redes Libres, mejor orador y subcampeón de la Copa Digital de Debate, mejor orador y campeón del torneo de Trail 2020, vicejefe de adjudicación de la Copa Masters en Español, cojefe de adjudicación Pretu 2020, cojefe de adjudicación de 3 Bello y jefe de adjudicación del torneo de debate Ocasio 2020. Antes de comenzar con el taller, les explicaré un poco sobre la dinámica. Nuestro ponente tendrá 1 hora de charla y posteriormente abriremos un espacio de 30 minutos para responder preguntas y respuestas, mismas que podrán hacer en el chat de Google Meet las personas que están dentro de la llamada y de igual forma en Facebook y en YouTube, las personas de dichas redes sociales. Sin más, cedo el uso de Benjamín. Bueno, hola a todos, todas y todas las personas que nos acompañan. Estoy muy contento de participar en esta ocasión como tallerista y como equipo de adjudicación del TADO. Creo que es un torneo muy cool, al que le tengo muchísimo cariño por ser mi primer torneo. Ahí conocí como gente muy padre, etcétera, y creo que la gente de Ocasio hace como muchos esfuerzos por llevar el debate más allá de cuestiones competitivas, justamente a que más personas se puedan acercar y formar parte de ese tipo de actividades, pues me parece súper chido. Ahora vamos a hablar sobre estrategias avanzadas para debate VP. Déjenles comparto la presentación. Ok, ahora sí vamos a empezar. Pues bueno, debate VP es un juego, no solo en el sentido como metafórico en el que nos divertimos y está como súper padre, porque en realidad como no trasciende como mucho más allá, etcétera, que creo que sí lo hace en otros ámbitos, sino como porque tiene reglas particulares. Es decir, no necesariamente es que las personas que hagan debate VP sean como las personas que más conozcan sobre política o que más desarrollo tengan sobre argumentos de economía o que tengan como tesis en filosofía de las emociones, en filosofía de la cultura o que sean como expertos y expertas en movimientos sociales. En realidad, pues tenemos un conocimiento tal vez profundo de nuestras áreas de estudio como universitario, pero no necesariamente sobre los temas de los que debatimos. En ese sentido, Debate VP se convierte como en un espacio que es como muy particular y para que puedas tener como mejor acceso competitivo en este espacio particular, pues tienes que conocer un poquito más cómo funcionan las reglas del juego. Entonces creo que este taller está relacionado más justamente como con estas reglas del juego de debate VP y cómo las personas que son muy buenas en eso lo juegan, lo que yo he visto que hacen las personas que lo han jugado mucho tiempo, que lo juegan súper bien, y pues es como una compilación de estas pequeñas como reglas y cómo podemos jugar de manera mucho más efectiva. Como siempre lo digo en los talleres, esto no es la verdad absoluta, no existe tal cosa en el debate británico parlamentario y tampoco en la vida. Entonces, si alguien tiene otras concepciones o alguien cree que estas reglas no aplican, otros consejos, pues obviamente siempre van a ser bienvenidos y pues hay que estar en constante como actualización y constante deseo de aprendizaje. Entonces,
Creo que hay 3 momentos en los que se gana un debate. Obviamente estos 3 momentos, cada uno está acompañado como de momentos más chiquitos y de características más peculiares, ¿no? Como el tiempo en el que caminas, como mientras escuchas a las demás personas, etcétera, ¿no? Pero en la generalidad, 3 momentos te hacen ganar un debate. El primero es el tiempo de preparación, el segundo son los discursos y el tercero son los puntos de información. Si ganas si ganas en tu prep time, si ganas con los discursos y si das los mejores puntos de información, probablemente vas a ganar el debate. Si ganas uno, como si no ganas uno de los tres, pues entonces vamos a tener tal vez problemas. Si no ganas dos, entonces, o sea, como es muy poco probable que se gane el debate. Si no ganas ninguno de los tres, probablemente tengamos un cuarto lugar. Yo me voy a enfocar particularmente en el tiempo de preparación y en los discursos, porque Jimena, que también forma parte del equipo de adjudicación, tiene un taller particular sobre cómo hacer mejores puntos de información. Entonces nosotros en este taller solo nos vamos a sentar en el tiempo de preparación y en los discursos. Cuando hablamos del tiempo de preparación, entonces, es importante y que regresemos a lo básico, ¿no? Creo que cuando ya tenemos cierto tiempo debatiendo, es como muy particular, o sea, como es muy fácil que sea como, emoción, ya sé de qué es, esta que es la venta tal, como, ya tuve este debate, como, mira, podemos sacar este argumento, como lo vi en tal debate, me ha tocado como que estoy en salas y citan otros debates donde pasa lo mismo y dicen como, en el round robin, tal la half dijo tal cosa, o Juanita dijo en esta ronda de Smude, ¿no? Como, o sea, como creemos que ya sabemos de qué va el debate y creemos que ya sabemos sobre qué como los argumentos que tenemos que sacar. Entonces tendemos como a empezar a preparar y empezar a imaginarnos esto. Entiendo por qué es efectivo, pero creo que es mucho mejor que regresemos literalmente como a los primeros pasos, ¿no? Entonces, el primero de estos es como leer la moción detalladamente y en la moción identificar cosas que nos van a permitir tener un tiempo de preparación mucho más efectivo. Entonces, leemos la moción y lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la persona con la que estemos debatiendo entienda la moción de la misma manera, ¿no? ¿Lo entiendes? Sí, tú lo entiendes, sí, ok, entonces vamos a analizarla y la vamos partiendo. Aquí la partí como en cuestiones particulares, ¿no? Como esta casa cree que las exposiciones sobre memoria histórica, conflictos armados, dictaduras, genocidios deberían ser altamente explícitas y, de ser posible, interactivas. Entonces me pongo a pensar qué tipo de emociones, ¿no? Cómo están estos tipos de emociones, las como políticas, las que son valorativas, las que son de hecho, ¿no? Como cuál de estas tres es. Creo que cada vez estamos saliendo más de esta idea de cada una se tiene que abordar de manera diferente, pero creo que es importante identificar si la emoción nos pide un modelo o no nos está pidiendo un modelo, sobre qué habla. Entonces, el tipo de emoción de manera burda, aunque no sea como tan relevante para tener que sacar una línea de caso particular, sobre todo porque esto ya se está abandonado. Siguiente, existen cualificadores morales, o sea, cualificadores modales, es decir, como no solo tiene que ser explícita e interactiva, sino que tiene que ser altamente explícita. Como por qué razón explícito no es suficiente y por qué altamente está metido en la moción de manera importante. ¿En qué estaba pensando el equipo de adjudicación cuando hizo eso? Y qué implica que exista una diferencia entre algo explícito y algo altamente explícito, etcétera. Eh, Antes de pasar como a las métricas y las cargas de la prueba, pensamos en el mundo, ya que entendimos que hay un como cualificador modal, ya que vimos que es como una exposición sobre memoria histórica y entendemos que es una exposición sobre memoria histórica, porque pues si no lo hacemos, claramente no vamos a poder debatir. Entonces pensamos en el mundo. ¿Por qué 5, 7, 9, 3 personas dijeron es importante que se debata sobre las exposiciones de memoria histórica? ¿Por qué se ven? ¿Qué evento reciente hubo? O sea, qué cosas podrían hacer, de dónde son estas personas. Es importante que entendamos que las personas que están en los equipos de adjudicación ven las mismas noticias o sea, que nosotros vemos, como si viven en nuestro país, pues como compartimos rasgos culturales, si son de nuestro continente, no sé, si son del mundo debate, etcétera, como podemos encontrar de dónde viene esta moción para que entendamos más o menos qué se espera, que creo que eso es, o sea, como un poco importante para entender como qué argumentos podemos sacar, pero además para poder tener mejores simplificaciones, para poder tener como un conocimiento mejor del tema y que entonces, incluso si no podemos sacar ejemplos, etcétera, pues que sí tengamos como mucha más capacidad de maniobrar con nuestra argumentación cuando pensamos en el mundo y pensamos la relevancia. Para lograr todo esto, para lograr como de dónde viene, qué se hizo, etcétera, solo hay que estarnos preguntando constantemente qué es una exposición sobre memoria histórica, para qué sirve, en dónde están, cómo se ven, qué implica que algo sea altamente explícito, qué es que sea explícito, cuál es la diferencia con otras cuestiones, qué implica que sea interactivo, cómo se ve un museo interactivo, por qué tiene que ser el conocimiento a través de esta manera, etcétera. Y cuando podemos responder a todas esas preguntas, entonces vamos a identificar las dos cosas que son como más importantes, las métricas y las cargas de la prueba.
¿Cuándo identificamos esto? Cuando ya leímos la moción, ya nos hicimos cuestionamientos, ya vimos como qué está ocurriendo en el mundo y con el equipo de adjudicación, entonces empezamos a preparar en términos comparativos. Como les dije hace rato, de las cosas más importantes que tenemos que hacer es como partir justamente de las métricas y de las cargas de la prueba. Entonces identificamos cuál es la métrica o cuáles son las métricas que se tienen que abatir y que es lo más importante. Esto se entiende como el criterio a través del cual las personas que nos están juzgando van a entender que alguien ganó el debate. Es decir, cuando regresamos a esto, si las exposiciones sobre memoria histórica sirven para que tengamos un entendimiento del pasado como mucho más real, entonces una métrica sería de qué lado tenemos mejor entendimiento del pasado, cuando son altamente explícitas e interactivas o cuando no lo son. Si las exposiciones sobre memoria histórica sirven para o sea, como esta lógica de conocer el pasado para entender el presente y prevenir el futuro, ¿de qué lado entonces nosotros tenemos una mejor prevención de conflictos armados, dictaduras o genocidios? Este tipo de cuestiones son las métricas del debate, que es a través el criterio a través del cual las personas que nos juzgan lo van a juzgar. Y pues las cargas de la prueba entonces son yo como bancada, yo si soy gobierno, yo si soy oposición, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa métrica? ¿Qué tengo que probar para entender que de mi lado de la casa efectivamente vamos a tener un mejor entendimiento de la memoria histórica, vamos a tener mayor reparación de las víctimas o vamos a tener un mejor tejido social en el largo plazo cuando reconocemos este tipo de cosas? Esto que tengo que hacer y cómo lo pruebo, pues es justamente como la carga de la prueba, pero que necesita partir de la métrica del debate, porque si no la tengo clara, entonces es muy poco probable que el debate se dé en buenos términos, en términos comparativos. Pues en ese sentido no solo no vamos a poder ganar, sino que el debate va a estar feo, entonces es importante que los identifiquemos a tiempo y en forma. Una vez que ya identificamos eso, creo que es muy importante pensar en el caso de la contraparte. Y aquí hago un punto de aclaratoria, porque no se trata de preparar el caso de la contraparte completo, ¿no? Porque no solo tú vas a perder muchísimo tiempo, o sea, como no solo tú vas a dedicarle como 3, 4 minutos de tu prep time como a pensar argumentos, sino que si además se los construyes y los desarrollas, pues vas a perder 12 minutos del prep y solo te van a quedar 3 minutos para ti. Y si eres primer gobierno, probablemente ya perdiste porque vas a tener una refutación excelente al caso de primera oposición, pero a primera oposición se le ocurrió sacar otra cosa que no tenía nada que ver y hablarnos de cómo tal vez los museos iban a ganar menos dinero y por alguna razón son importantes el dinero de los museos, cosa que tú no preparaste, entonces pues ya tienes como esa comparativa. En este caso probablemente no sé qué tan ganada, pero o sea, les puede ocurrir que ustedes preparen algo súper completo y que eso no necesariamente salga. Entonces es importante pensar en el caso de la contraparte con los argumentos que son intuitivos, los argumentos que son obvios y los que se supone que atienden a las métricas que ustedes van a establecer. Entonces, ustedes pues obligan como al otro equipo a que jueguen todas esas métricas, partiendo del hecho de que son justas, y preparen la argumentación de la contraparte. ¿Por qué preparar la argumentación de la contraparte les sirve y es muy efectivo? Punto número uno, porque ustedes pueden blindar mejor su argumentación. Es decir, cuando ustedes reconocen qué tipo de argumentos les dan respuestas a los que ustedes están elaborando, entonces, mientras ustedes los elaboran en el tiempo de preparación, van a saber. Y si es como, ok, pero entonces el que sea explícito hace que las personas tengan que estar como revictimizadas, entonces no se construye el tejido social y el largo plazo está peor. Si ya sabes que oposición te va a responder así, entonces tú construyes en tu argumentación la manera de cómo blindarte y reconocer cómo eso no va a pasar, cómo no necesariamente existe revictimización, cómo comparativamente es mejor como la revictimización que el olvido, no sé, cómo podrías hacer ese tipo de cuestiones en tu argumentación, pero parte del hecho de que reconoces las respuestas que te van a hacer. Y no solo eso, que tú también puedes anticiparte a las cuestiones y si bien no responder directamente, saber cómo tú vas a responder después ese argumento, tener las refutaciones elaboradas desde antes, etcétera. Creo que es muy importante que pensemos en el caso de la contraparte de manera como burda. Recuerden, o sea, como reitero el tip, si lo hacen completo y les sale Oppo con algo que ustedes no tenían planeado, pues ya no van a tener cómo responder, ya perdieron mucho tiempo, entonces tampoco se trata como de literal prepararles como todo el caso, ¿no? Creo que una aclaratoria que me faltó hacer sobre las métricas y las caras de la prueba es que evidentemente tiene que ser algo que sea justo, ¿no? O sea, como si es, eh, no sé, esta casa haría que todo el contenido de televisión nacional sea, que todo el contenido de televisión sea necesariamente nacional, así todo, ¿no? Obviamente nunca va a salir esta moción porque nunca se en absolutos, pero gobierno no puede pararse y decir, como la métrica es en dónde están mejor las televisoras mexicanas o en dónde la gente va a consumir más producto local.
porque son cosas obvias, son cosas dadas y son cosas que van a pasar y oposición no puede decir como pues de mi lado se va a consumir más mexicanos y de su lado evidentemente por cuestiones del mundo real pues no va a ocurrir. Entonces tenemos que pensar en métricas que sean justas y generalmente son muy identificables en la moción. Cuando no lo son, los cuestionamientos de los que les hablaba al principio nos van a permitir llegar a justamente estos como puntos que se tienen que estar contendiendo. Creo que el último punto antes de pasar como ya directamente a la preparación de nuestros argumentos es como qué tan duro nos vamos a ir con con nuestro caso, ¿no? Como van a ser altamente explícitas e interactivas las exposiciones sobre memoria histórica, pero solo en lugares de postconflicto, o pero tal vez no en lugares de postconflicto, etcétera. Como hay matices dentro de lo que podemos hacer y qué tan duro nos queremos ir, ¿no? Creo que aquí hay diferentes creencias sobre qué es lo mejor que se puede hacer. He escuchado a mucha gente decir como primer gobierno o altas nunca gana por ser tibio y tienes que ir como con el, o sea, como full hacia la pared, decir como sí, no me importa, todas iban a ser lo más explícita que se pueda y realidad virtual y sangre y maquillaje, etcétera. O también pues como hablar de matices de por qué esto no es necesariamente cierto. Creo que depende mucho del tipo de emoción y depende también como de qué sea más estratégico para el caso. En la generalidad, creo que ningún extremo es recomendable, como ser como súper tibio y sacar un caso que es como, por ejemplo, como esta casa privatizaría tal y decir, privatizaríamos el 50% nada más, creo que esos casos no van y hacen que el debate sea terrible, pero creo que si la moción no te invita a irte full extremista, creo que irte full extremista no necesariamente puede ser bueno en la mayoría de los casos. Si tuviera que recomendar una, creo que es mejor como irnos fuerte con nuestros casos en la generalidad para que el debate sea como más entretenido. Igual es poco probable que eso ocurra, porque pues los equipos de adjudicación se evitan que se lidien absolutos, porque lidiar en absolutos es como muy difícil, porque implicaría que algo es necesariamente cierto o necesariamente falso, y pues eso le quita valor comparativo, argumentativo, etcétera, a los debates. Es poco probable, pero si tuvieran que elegir, mejor elijan esa alternativa. Ahora, algo que también como he dicho, se sabe, estoy seguro que es como ya un poco como más popularizado este conocimiento, nuestros argumentos existen en un espectro entre las cosas que son probables y las cosas que son reales. Nosotros queremos sacar argumentos que estén justo en este punto como óptimo entre algo que es real, entre algo que es relevante y algo que es probable. Por ejemplo, en una moción sobre la guerra comercial de Estados Unidos y China, un argumento es que Donald Trump tiene como problemas de estómago y que si Donald Trump, o sea, como si China no quita los aranceles, a Donald Trump se va a enfermar y le van a dar agruras. Ese argumento es súper probable porque sí tiene problemas, porque entendemos que el enojo sí como influye en cómo te sientes contigo mismo y porque toma cocas todos los días, entonces por lo tanto sí es súper, súper, súper probable que a Donald Trump le duela el estómago. ¿Cuál es el problema con ese argumento que es cero relevante? Si estamos hablando de la guerra comercial de China, yo no entiendo por qué Donald Trump vaya al baño 7 veces en lugar de 2 al día. ¿Tiene algún efecto práctico en la realidad? Porque pues no lo tiene. Entonces, si bien ese argumento es súper probable, no es relevante y por lo tanto no debería entrar dentro del debate, probablemente no nos ayude dentro del debate. La comparativa, por ejemplo, en casos extremos, es que nos digan como, si China no quita los aranceles, Estados Unidos se va a enojar tanto que va a llevar toda su flota al mar del este asiático y va a desatar como el armagedón nuclear entre China y Estados Unidos, y como Corea está muy enojado, se va a meter también y va a aprovechar esto para tirar sus misiles en contra de Occidente, y Rusia va a decir este es el momento adecuado para invadir Europa porque están distraídos los demás países en la guerra entre China y Estados Unidos y el mundo se va a acabar. Ese argumento me parece súper relevante porque, pues, entendemos, no realmente, hay gente que dice que no, pero bueno, entendemos que, pues, como valoramos ciertas cosas y valoramos como la naturaleza y la vida y que las personas como estén bien, en armonía, paz y todo ese tipo de cosas, ¿no? Como es importante. Sin embargo, ¿qué tan probable es que la comunidad internacional deje que eso ocurra, que por un berrinche de la nada se desate una armagedón nuclear, que neta Rusia solo vaya a decidir invadir, o sea, como invadir Europa nada más como por los LOLs, mientras su población se está muriendo por el efecto de la radiación? Me explico como muy relevante que eso ocurriera
muy poco probable que pase. Lo que queremos entonces es encontrar una combinación de ambos y decir como tal vez, por ejemplo, el que Donald Trump sea una persona como con tan reaccionario y que se enoje si China no quita sus aranceles, solo va a hacer que Donald Trump, por ejemplo, aumente sus aranceles y ese aumento de aranceles va a hacer que se afecten, por ejemplo, personas inocentes en países no relacionados con China y Estados Unidos, porque la población mexicana tiene como muchos lazos comerciales con Estados Unidos, porque el sudeste asiático tiene muchas relaciones comerciales con China y se terminan afectando personas inocentes justo por lo reaccionario de Donald Trump. Entonces tenemos la relevancia de las consecuencias para otros países y la probabilidad dada porque Donald Trump es una persona reaccionaria, pero ha aterrizado a un argumento de una cuestión que sí se vuelve como de importancia dentro del debate porque sí es plausible y sí es relevante porque nos importan las afectaciones a las personas inocentes. Entonces, ahí es donde existen nuestros argumentos. Para llegar a ello, tenemos que hacer dos cosas. Primero, ¿cómo llegamos a la probabilidad? Se logra a través de mecanismos. Creo que ya es como súper popular esta palabra y todo el mundo lo dice como literalmente en cada discurso, en cada feedback, en cada retroalimentación, en todo siempre es como, no me explican mecanismos, como no hay suficientes mecanismos, su baja trae más mecanismos, su alta dio todos los mecanismos. ¿Qué? ¿Pero qué es un mecanismo? Pues es justamente esta razón por la cual una premisa es dentro de un debate, es real dentro de un debate. Se tenía como este entendimiento, y pues sigue siendo más o menos, que el mecanismo es cuando te toca una moción política y es como, esta casa haría el voto en pandemia, un voto por correo, ¿no? Que tú tengas que explicar cómo va a funcionar el voto por correo. Y eso sigue siendo mecanismos, pero los mecanismos de los que se hablan, como cuando se trata de probabilidad y de probar argumentos, pues son justamente estas razones. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos una argumentación mecanizada? En primer lugar, porque nos ayuda a reducir la subjetividad de la persona que nos está juzgando. Es decir, cuando tú estás dando razones suficientes para entender, o sea, como una secuencia lógica a través de la cual tu premisa sí termina por concluir en lo que tú habías dicho originalmente, entonces reduces casi al completo la subjetividad de la persona. Si tú, por otro lado, solo dices como, va a pasar A, y A es muy mala, pero nunca me explicas por qué va a pasar A. Y en el otro lado me dicen, va a pasar B y B también es súper malo, pero tampoco me explican por qué va a pasar B. Depende de la persona que los esté juzgando, decidir cuál se compra. Y si la persona le gustan más los argumentos de tipo A, pues entonces B ya perdió. Y si la persona como se siente identificada como con los argumentos del grupo B, entonces la gente del grupo A ya no tuvo manera de hacerlo. Eso puede pasar porque si bien se supone que las personas que nos juzgan son tábulas rasas y son como estas personas votantes medio como cero sesgadas, pues no puedes huir de tu sesgo como implícito, aunque intentes ser lo más objetivo posible. Entonces, ¿qué hacemos para que el debate sea como mucho más objetivo y se garantice que pues gane nuestro lado de la casta? Justamente damos argumentación mecanizada. Además, en términos estratégicos, mecanizar te sirve para hacer que la contraparte juegue en un escenario que a ti te convenga más. Algo de lo que vamos a hablar a continuación y algo que es muy importante es para que los debates se den a cabo, se lleven de la mejor manera, es importante jugar en el mejor escenario de la contraparte, ¿no? Como incluso si su argumentación fuera real, tomando la mejor versión del escenario, asumiendo que está bien construida, etcétera. Creo que eso hace que los debates sean mucho más enriquecedores. Sin embargo, si tú mecanizas lo suficiente porque su peor escenario es probable, entonces estás obligando a jugar en su peor escenario. Entonces también te sirve no solo en términos de qué tan plausible es tu argumentación, sino haces que la oposición tenga que jugar en tus propios términos porque probaste por qué tus términos son necesarios y creo que eso es algo que sirve muchísimo. Ahora, ¿cómo se construyen los mecanismos? Identificas una premisa que no necesariamente es del todo creíble, es decir, hay premisas como el cielo es azul, no necesitarías mecanizar que el cielo es azul y pensar en razones reales y lógicas para que esta premisa sea verdadera. ¿Cómo pensamos en estas razones? Haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los incentivos de los actores de la moción? Si, no sé, es una moción como de padres e hijos, ¿cuáles son los incentivos de los padres? ¿No? Como esta casa como padre de un grupo minoritario le enseñaría a sus hijos, hijas e hijes de desconfiar de los cuerpos policiales. El argumento es que así van a estar más, o sea, como, ¿por qué es probable que esto sea efectivo? Porque el incentivo de los padres es justamente que
al final del día, o sea, como su descendencia, pues esté segura para que puedan llegar como a hacer tal cosa, es como cuidarlos mientras porque tienen como un amor paternal, como claramente de garantizar que estén vivos por la felicidad que tienen, etcétera. Entonces, si vamos entendiendo como cuáles son las motivaciones de los padres, vamos a entender, por ejemplo, por qué es efectiva. Si entendemos que en algunos lugares de Estados Unidos los incentivos de los cuerpos policiales solo es como infundir miedo, entonces entendemos también cómo es probable que sí corran riesgo estos grupos minoritarios y salen a la calle. Entonces, entendiendo los incentivos de los actores, podemos entender por qué una premisa es probable. ¿Cómo se dan las relaciones entre los grupos? Con el mismo ejemplo, ¿cómo se da la relación entre las personas de ascendencia afro con la policía en la mayoría de los estados y las ciudades de los Estados Unidos? Pues vemos que es una relación asimétrica, vemos que es una relación de abuso de poder. Es cuando nosotros entendemos, nosotros vamos pintando, o sea, como la imagen de justamente estas relaciones, es mucho más probable que entendamos porque es necesario y porque es importante que se enseñe la desconfianza en este tipo de grupos. ¿Cómo funciona la mente? Tal vez en este no necesariamente no, pero, o sea, ¿cómo tendemos a tomar decisiones los seres humanos? Hay gente que dice que somos seres racionales y si estamos hablando de una emoción, por ejemplo, tal vez de oferta y demanda, podemos decir como las personas van a comprar tantas cosas porque es como lo racional en ese momento, ¿no? O cuando estamos hablando tal vez de una emoción de moralidad, podemos decir es que las personas son súper emocionales y construyen la moralidad a través de sus emociones, pero si entendemos cómo funciona la mente, es mucho más fácil que nosotros demostremos la plausibilidad de por qué, por ejemplo, nuestra emoción sí va a hacer que mejore la economía o por qué nuestra emoción va a hacer que tengamos mejores leyes cuando la moralidad se entiende de manera diferente. ¿Qué cosas son determinantes y qué no? Pues es justamente de las cosas que, o sea, que se podrían o no escapar, etcétera. Como, por ejemplo, si yo vivo en el primer ejemplo que les puse para esta diapositiva de la lógica de los grupos minoritarios, etcétera, eh, qué tan determinante es que yo confíe o no en estos cuerpos policiales para yo, por ejemplo, garantizar mi propia seguridad. Podría ser un argumento para oposición. Como si yo necesito estos cuerpos policiales, por ejemplo, para que a mí me protejan también dentro de mi propio barrio, entonces, si eso determina mi seguridad, y ya me probaron en gobierno cómo los padres tienen como este incentivo de proteger a su descendencia, entonces podemos entender que es mejor que sí confíen, justamente porque, eh, perdón, justamente porque tienen como este mecanismo de protección y que controla la narrativa, pues creo que eso pasa mucho, por ejemplo, en cuestiones de movimientos sociales, ¿no? O de esta casa como grupo ecoterrorista tiraría la Casa Blanca, ¿no? Si la narrativa de los medios de comunicación, si la narrativa del terrorismo la controla Estados Unidos y la controla este ente como súper maligno, etcétera, entonces es como muy probable que lo que haya hecho el grupo ecoterrorista pues no salga con el mensaje que el grupo terrorista como tenía en primer lugar y entonces no le conviene al grupo, etcétera. Cuando hacemos este tipo de preguntas, entonces cuando estamos construyendo nuestros argumentos, es mucho más probable que nuestra argumentación pues tenga más nexos causales y nexos lógicos entre ella y por lo tanto las conclusiones de nuestros argumentos, los impactos, por qué es relevante, etcétera, pues en realidad sí se manifiesten. Entonces nuestra argumentación es mucho más persuasiva, está mucho más completa y además es mucho más difícil de refutar, porque ya no solo puedes refutar diciendo eso no pasa, solo puedes refutar diciendo como, pero lo mío también, porque ya me explicaste 700 razones por las cuales lo tuyo pasa, entonces necesito dar 700 razones por las cuales no necesariamente. No, ahorita vamos a ver cómo refutamos, pero va más o menos por ese orden de ideas. Ahora la relevancia. Para la relevancia tenemos que partir de las métricas y las cargas de la prueba, identificar los agentes y ver y entender cómo se ven. Entonces, hay dos tipos como de impactos, ¿no? Que es en lo que se prueba la relevancia, como los impactos en principio, que también son como parte de como toda esta argumentación que también implica mecanismos, etcétera, y los de consecuencias, que es casi siempre los que se ven en el mundo del debate, ¿no? Como debate, por alguna razón, es difícil que salgamos como de esta burbuja utilitaria en donde los principios no son tan relevantes como las consecuencias. Creo que poco a poco se ven los argumentos de principios, pero generalmente vivimos como este mundo de las consecuencias son lo que nos importa, ¿no? Para argumentar en principio y para darnos la idea de por qué es relevante, por qué impacta nuestro principio, podemos hacer tres cosas. La primera es compararlo con una situación en donde exista el mismo principio. Por ejemplo, en una moción de relaciones internacionales, esta casa cree que los países en vías de desarrollo deberían crear fondos para el desarrollo de su vida sustentable, ¿no? Un argumento en contra
puede estar relacionado con un principio de responsabilidad, donde decimos que la responsabilidad está relacionada con la capacidad de obligar y ser obligado. Vemos como, por ejemplo, cuando somos niños, no somos sujetos como de derecho, sí de goce, pero no como de ejercicio, porque pues no somos capaces de, ¿no? Y si nosotros hiciéramos como algo mal, los que van a la cárcel son nuestros padres, justamente por como esta lógica de que nosotros no somos capaces de obligarnos ni de obligar, ¿no? Si vemos cómo la responsabilidad como reconoce que se necesita capacidad en este contexto, entendemos entonces cómo la responsabilidad de los países también implica capacidad. Y si no hay capacidad porque no tienen el suficiente desarrollo económico, si no hay capacidad porque se las quitó el país que los contamina en primer lugar, y ese país sí tuvo la capacidad, en este caso sería, por ejemplo, el equivalente al padre, entonces, por una responsabilidad, no deberían crear los países su propio fondo de desarrollo. Entonces, entendemos que podemos comparar una situación donde existe el mismo principio y cuando hacemos esto de manera como clara es mucho más fácil para que la persona que los esté juzgando entienda la valoración de este principio. Otro es describir un mundo donde no existe un principio, ¿no? ¿Qué pasa donde no existe la proporcionalidad? ¿Qué pasa donde por un hurto famélico como a cierta persona como sufre una consecuencia súper negativa? ¿O qué pasa si yo por como reprobar una materia en la escuela o llegar tarde una vez me expulsaran completamente? ¿Qué pasa si no existe esta proporcionalidad? ¿Cómo se ve este mundo sin proporcionalidad? Para que las personas que les estén juzgando entiendan por qué la proporcionalidad es algo que valoramos y por lo tanto la argumentación de proporcionalidad es importante. La siguiente no, técnicamente no es un principio, pero es las consecuencias derivadas del principio. Justamente qué implica cuando vivimos en un mundo con responsabilidad, está un poco de la mano con el segundo, qué implica cuando, qué beneficios nos trae la justicia y que entendamos ese tipo de cosas nos permiten entender entonces como su argumentación sobre los principios. Bueno, les iba a decir que no, si querían pueden ir haciendo preguntas, pero creo que el espacio de preguntas es al final, entonces pues no nos vamos a ir como de corrido y al final me hacen las preguntas. Eh, Ahora la practicidad. Creo que los argumentos, como los impactos en práctica, podrían dividirse. Como yo he visto talleres en donde nos dan como 11 tipos de argumentos de practicidad, etcétera, creo que es cierto que existen muchos, pero creo que pueden entrar dentro de estos como 4 categorías grandes. La primera es como cualitativos versus cuantitativos, ¿no? Creo que eso está bastante como tautológico. O sea, como uno es como cómo se ve esta afectación con cierto grupo particular porque es de especial importancia en comparativa con, pues, cantidad, ¿no? Como cantidad de personas afectadas por esta medida, cantidad de países, cantidad, etcétera, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, como un grupo vulnerable particular, como una población nativa, etcétera, vive ciertos impactos de políticas de deforestación o políticas económicas de manera más particular. O sea, no solo es estás quitando más casas en términos como cuantitativos, sino es hay una relación sagrada con este lugar que implica que merece una especial protección para este grupo y más o menos de ahí van como los impactos cualitativos. Los impactos cuantitativos pues van justamente como, ok, esto es cierto, pero en cuestión de mayor cantidad de población, este lugar sagrado implica, o sea, como la desaparición de este lugar sagrado implicaría, por ejemplo, que más personas dentro del país tengan acceso a más oportunidades laborales, lo cual implica mayor desarrollo económico, lo cual se podría traducir en mayor bienestar, ¿no? ¿Cuál vale más? Cuando cualitativo versus cuantitativo, creo que depende de ustedes. Depende de qué tanto se construya, depende de los mecanismos, depende de qué también se aterricen. No es que uno exista más que otros, ni que ustedes se deberían ir por uno u otro. Creo que más bien depende del tipo de emoción y las cosas que ustedes van a defender, que sea más estratégico elegir uno u otro. El siguiente está relacionado como con corto, mediano y largo plazo, y es que hay, o sea, vemos como en muchas emociones, como hay impactos que se dan hasta mucho después, como hay impactos que se dan en mediano y plazo y como hay impactos que se dan como justo ahorita. Creo que la importancia de este tipo de impactos y, o sea, como cómo lo podemos hacer para que sea mucho más efectivo cuando nosotros estemos construyendo, es reconocer si alguno depende del otro y si alguno es más relevante que el otro. Cuando nosotros entendemos este tipo de cosas, por ejemplo, podemos hacer que, obviamente, comparativamente ganarle a la propia bancada, pero también incluso absorber sus propios argumentos. Entonces, una emoción como de esta casa cree que los países en vías de desarrollo deberían preponderar la como fuerza institucional en lugar del crecimiento económico. Entonces podríamos hablar de cómo
crecimiento económico sin fuerza institucional va a corrupción, lo cual en largo plazo implica mucho crecimiento, pero muy poco desarrollo porque no se redistribuye. Entonces, para que se logre como este crecimiento, para que ese crecimiento sea efectivo necesitamos desarrollo. Para que ese desarrollo se dé necesito evitar la corrupción y para evitar la corrupción necesito que las instituciones sean fuertes en primer lugar. Entonces, no se está negando como la importancia del todo del crecimiento, ni se está negando que se va a llegar a él, solo se reconoce que necesitas primero de algo para que se dé de manera efectiva, y creo que eso es lo importante a reconocer en los corto, mediano y largo plazo. Y hay emociones en donde no necesariamente tiene que ser como uno que dependa del otro, como preferir la vida de las generaciones actuales versus la vida de las generaciones futuras, pues ahí sí literal es como un corto versus largo, cuál importa más. Entonces creo que en ese como no necesariamente uno es secuencia de otro, creo que entonces ahí como tendríamos que meter otro tipo de impactos, tal vez como cualitativos, etcétera, pero pues sí es importante identificar como dada la moción y dadas las métricas, cuál debería ser más importante. El de obligar, o sea, los argumentos de tipo de obligación está relacionado como generalmente con las cuestiones institucionales, ¿no? Como, o con la cuestión de países y emociones de relaciones internacionales, como estos principios de reparación, como los países colonizadores y cómo dejaron dañados a los países que fueron colonias, como estas instituciones como las Cortes Internacionales, las Cortes de Derechos Humanos, pues la misma Organización de las Naciones Unidas tiene esta obligación de hacer cierto tipo de cuestiones y porque esto como se puede, y porque es como esto es particularmente importante dada otra cosa, como es particularmente importante cuando esto significa que hay más paz o cuando esto significa que se cumple un principio, cuando esto se va a traducir en beneficios para las demás personas, pues entendemos como estas obligaciones son particularmente relevantes. Y los últimos tipos de argumentos tienen que ver como con la irreversibilidad de la medida. Ahí está como ilustrado con el guante de Thanos y pues es justamente cuando hacemos algo que ya no va a poder tener como, ya no nos vamos a poder echar para atrás, o cuando como si no hacemos algo, tampoco vamos a poder evitarlo, ¿no? Por ejemplo, en una moción de eres un espía y te das cuenta que en realidad Bush fue responsable del 9/11, esta casa revelaría la información. Si tú revelas la información, ya no hay marcha atrás, o sea, ya no hay manera de decir como me hackearon, ¿saben? Entonces, esa irreversibilidad de la medida, cómo te afecta a ti como persona, cómo afecta el curso y el desarrollo de tu país, etcétera, porque ya no es algo tan impactante que ya no puedes hacer al respecto, ¿no? O esta casa, tronaría los dedos. Igual, si no los truenas, como la gente se moriría en el largo plazo, etcétera, entonces tienes que hacer algo ahorita, porque si no haces nada ahorita, eventualmente las personas van a sufrir más por el cambio climático, etcétera, y eso también sería una medida irreversible que se podría revertir con el chasquido, por ejemplo. Entonces, este tipo de impactos, pues, son emociones como muy particulares. Yo diría que generalmente como emociones de cuestiones climáticas, pero pues vemos que no necesariamente, ¿no? Tal vez emociones como de toma de decisiones, de borrarme la memoria, ¿no? O de saber el día de mi muerte, etcétera. Es algo que ya no puedo saber, es algo que no puedo desaprender y esa irreversibilidad permite que los argumentos tengan una valoración como más particular y mucho más relevante dentro del propio debate, ¿no? Última cuestión, como relacionada con la preparación, tiene que ver con la administración del tiempo, porque creo que es una pregunta frecuente. Sin embargo, yo creo que no existe una respuesta que pueda ser homologada. O sea, no existe como one size fits all de decir como tienes que hacer 3, 2, 5 y 5 minutos, ¿no? Como creo que depende mucho de tu pareja, creo que depende si les gusta platicar, si les gusta escribir, si les gusta pensar por separado, si se hartan, si ya se conocen, si son de esas parejas que dices como, sacamos el argumento de falsa felicidad y la otra pareja dice, sí, ya, y lo tengo y lo anota, o si necesitan explicarse cosas, entonces va a depender mucho de su dinámica. Pero creo que de manera general sí podríamos decir que en cámaras altas lo que yo recomendaría es que se prioricen mecanismos, que identifiquemos este argumento y que se prioricen razones por las cuales son reales, para evitar que o sea, que la baja nos coma ese argumento y también para mantener como la relevancia. Y creo que lo que tenemos que hacer en bajas es pensar a profundidad, es decir, partir del hecho de que tengamos una cámara alta que sea buena, que probablemente el argumento intuitivo lo saque y no solo lo saque, sino bien probado y bien impactado. Entonces yo me voy a dedicar a identificar otro actor, a identificar como otro tipo de impacto, a intentar darle un giro, a como pensar un poquito en la imagen más grande y ver como qué se puede estar perdiendo y creo que eso es como lo que tenemos que hacer. Entonces, como en la idea justo como de ya
administración del tiempo, creo que en bajas podríamos como ni siquiera escribir, podríamos pasar como más tiempo pensando y mucho más tiempo dialogando. Y en alta sí tenemos que pasar como tiempo pensando, tiempo discutiendo, pero también tiempo en el que tenemos que literalmente preparar y escribir el caso. Si son de esas personas que pues no escriben en absoluto, qué chido y pues qué admiración poder como escribir, pero creo que para poder hacerlo sin escribir, creo que la mayoría de las personas necesitan mínimo una especie de notas. Entonces creo que en alta sí se tiene que dedicar una parte del tiempo a tener las notas mínimo de la primera persona oradora claras y después la segunda se puede hacer bolas en los discursos. Y creo que en bajas esto no es necesario, por lo cual en bajas les recomendaría que se dediquen más tiempo a hacer estos cuestionamientos que les permitan expandir como este debate, ¿no? Ahora, el siguiente momento de debate en el que tenemos que ganar son los discursos. En discursos me fui directamente como con la parte de refutaciones, porque creo que la lógica de términos discursivos y de cómo, o sea, como de entonación, todo este tipo de cosas, creo que es otro taller como que se podría dar de manera completa. Creo que hay cuestiones como muy particulares, tips muy específicos que se podrían dar en ese sentido. Entonces, como la parte retórica del discurso creo que no está necesariamente aquí, creo que tiene que ver más con como la parte de contenido y estrategia del discurso, aunque también es muy importante que se haga como esta parte de la retórica fuerte, no porque se califique como en el formato escolar, sino porque sí en términos, o sea, como nadie te va a poner una calificación y va a decir como, ah, usó de tal manera las manos, tiene 3 puntos menos, 3 puntos más, pero sí porque sí hace que la persona que está viendo tu discurso como se sienta mucho más persuadida por hacerlo, entonces creo que es algo importante. Y todos los estilos son válidos, todos los tipos de voces son válidos, como existe una tendencia como en la generalidad a valorar cierto tipo de cosas como ciertas entonaciones o como gente muy como políticamente correcta, como generalmente con voces más graves, probablemente con voces más fuertes, etcétera. Creo que eso no está chido, creo que en la generalidad el estilo que ustedes tengan es súper bienvenido siempre. Eh, Solo nada más a veces hay que reconocer como cuando tal vez nos está juzgando una persona que no está acostumbrada, etcétera, pues cambiar un poco para que al final del día se nos entienda. Ahora sí, como ya sobre los discursos en sí mismos, las refutaciones, o sea, como ya está nuestro caso, ya pasamos y con el estilo, con lo que está diferente, ya, o sea, como la parte de nuestro caso ya está. ¿Qué hacemos en cuestión de refutaciones cuando estamos hablando de discursos? Creo que de la misma manera que los argumentos que existen probabilidad de irrelevancia, pues las refutaciones también. Entonces, primero hay que entender 3 cosas. La primera es que hay que ser súper, o sea, como tener muchísima honestidad con lo que podemos hacer, pero sobre todo en términos de refutaciones, con lo que está haciendo la otra bancada. O sea, si la otra bancada está diciendo como Donald Trump es una persona reaccionaria y va a subir los aranceles, y yo me paro y decir como, oposición acaba de decir que Donald Trump va a declarar la Tercera Guerra Mundial, no es algo honesto, no hace que la refutación sea efectiva, la refutación no entra, el debate se vuelve horrible. Creo que la honestidad es súper importante. La siguiente, que es un consejo que he encontrado como contrario, pero creo que, o sea, me parece interesante la última versión que lo escuché, que es considerar todas las cosas relevantes porque no sabes qué se va a comprar la persona que te está juzgando. Entonces, si consideras todo lo que se está diciendo relevante, a todo le pones cierta atención y te puedes dar cuenta que sí lo es y que no, pero incluso lo que no lo sea, si le tienes que dedicar tiempo a la refutación. Ahorita voy a explicar cómo. Y la tercera sería como escuchar atentamente. O sea, para poder ser honesto y para poder considerar todo lo relevante, pues primero vas a tener que tener una escucha atenta, porque si estás haciendo otra cosa, como si estás debatiendo en línea y mientras estás viendo Netflix, etcétera, como probablemente no puede ser de manera efectiva. Entonces creo que escuchar pues es la primera parte, ¿no? Sobre considerar todo relevante no implica que si me hacen un argumento de cómo eso va a hacer que las tortas de chilaquiles en la Ciudad de México sepan más chidas, ese argumento tal vez no tenga nada que ver, es un argumento terrible. No estoy diciendo que se pongan a explicar por qué no afecta a las tortas de chilaquiles. Se vale decir, ese argumento no tiene nada que ver con el debate, por esto y esto, queda fuera. Se tardaron 5 o 6 segundos en hacerlo,
pero creo que más vale hacerlo que no, porque tal vez la persona que los está juzgando es una persona increíble, fanática de las tortas de chilaquiles, y aunque no debería, tal vez diga como, es cierto, es el stakeholder más importante y gana este equipo por las tortas de chilaquiles. Entonces, para evitar que eso les pase, consideren todo como una pieza que merece una refutación, que merece atención, porque al final del día también el otro equipo se esforzó para hacer ese tipo de cuestiones, que no implica que ustedes tengan que refutar a profundidad, solo implica que sí tienen que darle como, hey, cierta atención. Ahora, de la misma manera que por probabilidad y relevancia se construyen, por probabilidad y relevancia se refuta. ¿Cómo refutamos por probabilidad? A través de dos cuestiones. La primera es refutar probabilidad por negación. Y esto solo ocurre cuando tenemos conocimiento específico. Es literalmente decir, eso no es cierto, ¿no? Como si alguien se para y dice, Andrés Manuel es el presidente de Argentina y Andrés Manuel es un presidente que tiene tendencias muy populistas, por lo cual el pueblo de Argentina corre muchísimo peligro. Pues me puedo parar y decir, hey, Andrés Manuel López Obrador es el presidente de México, por lo cual Argentina no, o sea, como no tiene nada que ver, ¿no? Como eso es completamente falso. O sea, o como cierto presidente de América Latina pertenece a ISIS y por lo tanto es muy probable que tengan links con este grupo, ¿no? Como, hey, no es cierto, está comprobado que no. Cosas estos ejemplos obviamente son reducciones al absurdo para que se entiendan cosas muy burdas, pero las refutaciones por probabilidad se hacen cuando hay conocimiento específico y conocimiento como que pueda ser aceptado de que eso no es cierto. Es poco probable que se utilicen ese tipo de refutaciones, pero puede seguir existiendo. Y la siguiente refutación por probabilidad, que sí se utiliza mucho más, es la refutación por probabilidad de secuencias lógicas. Es como, es poco probable que ese argumento ocurra porque falta un nexo, porque es una pendiente resbaladiza, porque es una falsa analogía, porque todo ese tipo de cuestiones, cuando alguien se para y nos dice como es una falacia de hombre de paja, o es como nos están haciendo un ad hominem porque nosotros somos tal o lo que sea, este tipo de cuestiones que encontramos como refutadas así son refutaciones por probabilidad y justamente pues se dan cuando hay una falla en esta secuencia de los hechos. Entonces, o sea, si nos paramos a decir como la conclusión de que A más B, o sea, como da a C, no ocurre porque nunca nos explican por qué B puede ser sumado, o porque en realidad las letras no se suman, ¿no? O sea, como no sé, etcétera. Es justamente esta lógica de decir, como no es que no sea real, es que la concatenación de esas premisas o la concatenación de esa información no concluye en lo que se está diciendo que concluye, por lo tanto, no es probable que pase. Es efectiva hacer este tipo de refutaciones, creo que se tienen que hacer, pero creo que solo es una de las capas de refutación. Es decir, no es cierto, no es probable por tal cuestión, pero vamos con lo que sigue, que me parece muy relevante, que es la refutación por relevancia, que existe incluso si lo otro fuera cierto. Entonces, siempre es muy importante que mantengamos ambas, porque pues ambas son relevantes en el argumento, si no, no lo hubieran sacado, porque ya aprendimos que los argumentos son relevantes y probables. Entonces también tenemos que refutar la relevancia. ¿Cómo? Con dos cuestiones. La primera es un incluso sí. Es como incluso sí es cierto que, o sea, incluso sí es cierto que A y B sí se pueden sumar porque las matemáticas no solo son números. El problema es que A y B suman D, no suman C. O incluso si A y B suman C, da igual porque esta moción se trataba de ver cómo llegábamos a F. O de mi lado también llego a C, por lo tanto mi lado es mejor aunque tu lado A y B también se llegue a C. Esos son los inclusos sí, o sea que es como partiendo del hecho de que la argumentación es real, no es relevante por estas cuestiones, porque esa conclusión no va, porque esto no es relevante en relación con la carga de la prueba y las métricas, o porque lo mío sigue ocurriendo, entonces da igual que lo tuyo ocurra, ¿no? También es importante cómo hacemos el fraseo y cómo nosotros presentamos los incluso sí. No se trata de decir como que eso sea necesariamente cierto, porque tal vez es como ceder, entonces mucha gente dice como asumiendo sin conceder o como en el escenario hipotético, creo que pues es como válido que se haga eso para reconocer que no estamos diciendo que eso sí pasa sí o sí, sino que es como incluso si pasara, lo mío sí siendo como más relevante. Y la que tiene que ver con la reducción de impactos está relacionada con argumentos que son como muy, muy buenos, ¿no? Como te tocó una sala con un equipo que hoy la está dando toda y la tiene toda clara y es como, tengo el argumento o sea, está bien probado y sí es relevante. Entonces, ¿qué hago? Entonces, el ejemplo que se me ocurre para poder hablar de esto es como el ejemplo de las protestas. Si un equipo se para y te dice como, es que
es que es justo, es legítimo, las personas le están saliendo y los gobiernos lo van a hacer porque ya vimos cómo en la Ciudad de México se logró después de ciertas marchas, porque vimos cómo históricamente a través de las protestas, como los gobiernos tienen incentivos electorales, como los gobiernos no quieren que se visibilice lo que están haciendo mal, tienden justamente a ceder lo que están diciendo las personas en las protestas, ¿no? Y esto es relevante porque se cumple el principio del Estado, porque lo que están demandando las personas, cuando se cumpla esa demanda, va a ser como mucho mejor para su calidad de vida, porque es proporcional que se haga, etcétera, ¿no? Como ya me explicaron toda la relevancia, ya me explicaron como toda la plausibilidad. Que entonces lo que puedo hacer es decir que es cierto, pero tal vez sí se cumplen las cosas, pero solo se cumplen las cosas, por ejemplo, a nivel reaccionario. Es decir, los gobiernos sí tienen los incentivos electorales, no les interesa que la gente vea que le están haciendo mal, pero entonces no es de que yo voy a reformar mi constitución, es nada más de te va a decir que sí te va a dar una palmada, ¿no? Como estás asumiendo que sí son efectivas hasta cierta medida, estás asumiendo todo lo que eso sí es real, pero estás como intentando reducir el impacto del argumento. Creo que esto puede ser bueno si no encuentras como una alternativa que sea como súper efectiva a la refutación por relevancia. Lo siguiente está relacionado con las comparativas. Aquí hay una foto de Yoda porque hay como esta lógica de que las buenas personas Jedi nunca lidian en absolutos para las personas que vean como Star Wars o les guste y así. Y pues de la misma manera que en este universo, en debate tampoco existen los absolutos. Y como lo mencionaba antes, los equipos de adjudicación hacen una labor de estar debatiendo entre las personas que integran los equipos las mociones y estar pensando constantemente y calificándolas, etcétera, para que existan, para que estén balanceadas y para que existan extensiones, ¿no? Como nunca te van a poner a, como esta casa haría algo horrible o como, no sé, o esta casa cree que las quesadillas no llevan queso, etcétera, ¿no? Como, o sea, nunca te van a poner a defender algo que sea como indefendible. Entonces, ni a la contraparte. Entonces es importante entender que todo existe en un área gris en donde todo es verdadero y falso al mismo tiempo. Lo que dice la contraparte no puede ser necesariamente falso y lo que dices tú no puede ser necesariamente verdadero. Tiene que existir un matiz, tiene que existir una comparativa para que pueda ser juzgado con algo y en ese sentido es importante partir de este hecho para que nuestro debate sea mucho más efectivo. Las comparativas y el que la argumentación sea comparativa integra la mecanización, integra la caracterización, integra como el contexto, integra los ejemplos, integra cómo refutamos, cómo ponderamos y la explicación. O sea, como hacer comparativas no es solo la acción de decir como, a ver, comparativa con tal o en una comparativa esto gana, sino es como hacer que la construcción de todo lo que nosotros estemos haciendo dentro del debate sea una construcción comparativa que se logra justamente a través de lo que ya les expliqué, ¿no? Lo que les decía al principio de que algo sea justo, no caracterizar como en una moción que sea como esta casa cree que las personas en situación de pobreza son responsables de su condición. O sea, si bien es una moción que probablemente sea lamentable que se debata, es una moción en donde no te puedes parar y decir como reconocemos pobreza como pobreza de espiritualidad, porque es muy poco probable que de eso se trate el debate necesariamente, ¿no? O decir como esta casa cree que los bancos deberían prestarle más dinero, o sea, como entendemos bancos como bancos de peces y por lo tanto no se puede, esas caracterizaciones entran dentro de cómo no se debe hacer algo comparativo. Si las refutaciones son nombres de paja, si las refutaciones son tergiversaciones, si la ponderación es una ponderación tramposa, siendo deshonesto, deshonesta, deshoneste, con lo que dijo mi alta, eso no estoy siendo comparativo. Y es importante que reconozcamos que entre más comparativa sea nuestra intervención y las cosas que hagamos dentro del debate, es mucho más probable que ganemos, porque implica justamente que estamos ganando en una comparativa con todas las demás cámaras, pero además el ejercicio del debate es mucho más cool. Ahora sí vamos como tal al ejercicio de comparativas. ¿Cómo nos comparamos con la bancada contraria? De la misma manera que los refutamos, con escucha activa y con honestidad como pilares, y tiene que ser con base en una métrica particular, ¿no? No se vale, pues sí se vale, pero no es suficiente decir como mi argumentación está más completa. Mi argumentación tiene más mecanismos. Es como, ok, está bien. Tu argumentación tiene 5 mecanismos y la argumentación de Oppo tiene 3, pero esos 3 mecanismos son suficientes para entender que su argumento es más relevante, entonces, pues da igual que la tuya esté. Entonces, las comparativas tienen que estar relacionadas con algo dentro del debate que le permita al juez entender por qué en esa comparativa ganas. Generalmente se logra a través de las métricas y las personas involucradas en la moción, los actores. Entonces, Oppo dice que de su lado de la casa tenemos tal, lo que yo digo de mi lado de la casa es
tal cosa, por lo tanto, de mi lado de la casa tenemos un mayor desarrollo económico. La comparativa no solo existe en el abstracto de vean su argumento y vean el mío, sino vean de qué lado tenemos más desarrollo económico. Vean de qué lado tenemos más alegría. En los ejemplos que vimos, vemos de qué lado tenemos una mejor construcción de la historia, de qué lado están más protegidos los y les niñas de las comunidades vulnerables en los Estados Unidos, etcétera. Si cuando orientamos nuestro ejercicio de comparativa justamente a la métrica, cuando orientamos nuestro ejercicio de comparativa al actor, entonces sí le queda claro a la persona que nos está juzgando por qué necesariamente nuestra argumentación es más relevante. Y como lo que les decía anteriormente, como no se vale nada más decir como, pues miren la comparativa y por qué a mi lado pasa, como si tú no tuviste una construcción argumentativa adecuada, si tú no tuviste tus mecanismos, si los impactos no están explicados como de manera particularmente importante, pues entonces no es suficiente con que se haga el ejercicio de la comparativa. Entonces, por eso lo integra todo. Solo quería como dejar claro el tip para que con la bancada contraria sea necesariamente a través de una métrica o a través de un actor para que sea mucho más válida la comparativa. Y en la comparativa con mi bancada, lo que tengo que hacer es, primero, reconocer que no es una labor exclusiva de la persona que sea látiga o latigue. Es decir, se construye desde el tiempo en el que ya nos pusimos a pensar en argumentos más creativos. Se construye desde el tiempo en lo que yo escuché a mi alta para saber qué fallas tuvo. O sea, encontramos, o sea, como si la extensión, si la persona que está fungiendo como extensionista no deja claro ese argumento particular, ese mecanismo que faltaba, ese impacto, no deja clara esta caracterización que hace que nuestra argumentación entre de manera más relevante, entonces el látigo puede ser circo, maroma y teatro, pero es muy poco probable que la comparativa con su propia bancada sea efectiva, de la misma manera que una alta, ¿no? Como una alta no puede literal compararse con su baja, porque todavía no la he escuchado, pero sí una alta puede hacer un ejercicio de decir, porque eso es particularmente lo más importante, etcétera, pero para que ella pueda, o sea, para que esa cámara pueda decir, esto es lo más importante del debate y ya salió con nuestra cámara, tiene que haber como este ejercicio previo del cuestionamiento y de todo lo que ya hablamos en el tiempo de preparación. Sabemos cómo están relacionadas como los tres momentos. Ahora sí, en la comparativa con nuestra propia bancada, y, o sea, podemos identificar como tres tipos de comparativa y de diferenciación, ¿no? Como la diferenciación por necesidad. ¿Esto qué quiere decir? Mi extensión era necesaria para que se entendiera lo que nos había dicho la alta. Entonces, por ejemplo, o sea, como en el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Como este argumento de alta yo a mí como padre, yo tengo muchos incentivos o sea, como mi descendencia esté súper segura en este ambiente y es como y en ese sentido, dado el contexto policial de los Estados Unidos de Norteamérica, como probablemente es mejor que desconfíen porque históricamente se ha demostrado que si no lo hacen, pues reciben este tipo de represalias súper violentas y súper poco proporcionales. Pero si tú te bajas a decir como que justamente eh, que yo le enseñe a desconfiar activamente implica que busquen, por ejemplo, mecanismos de protección en otros lugares, o que desconfiar en los cuerpos policiales implica también, por ejemplo, evitar acciones que hacen que los cuerpos policiales estén conmigo. Entonces, entiendo por qué es mucho más probable que me vea menos involucrado menos involucrada con los cuerpos policiales y por lo tanto entiendo que es como mucho más difícil que abusen del poder como yo como grupo minoritario. Entonces, necesitaba entender eso para poder entender por qué el que yo le enseñe a mis hijos es necesariamente efectivo, ¿no? Entonces, la primera diferencia por necesidad es mi argumentación hace que la argumentación de mi alta exista y es como un tipo de diferenciación como muy clara. La siguiente tiene que ver por relevancia y creo que el ejemplo burdo que ya habíamos puesto, pues o sea, nos sirve de nuevo para poder decir esto. Como nuestra alta les habla de los problemas emocionales que va a tener Donald Trump en la guerra arancelaria con China. Nosotros en baja les hablamos de cómo esto va a tener afectaciones para las personas de los países latinoamericanos relacionados con Estados Unidos. Creemos que es mucho más relevante la cantidad como esto porque son más personas afectadas, porque son afectadas no solo en un término emocional, sino también en un término como de desarrollo del pan de cada día, de los productos que consumen, etcétera. Por lo tanto, mi argumentación es mucho más relevante. Entonces, eso se da justamente cuando
pues reconocemos como bien los impactos, cuáles son los actores y cuáles son las métricas y cómo llegamos mejor a ellas. Y el último tipo de diferenciación está relacionado con una diferenciación por probabilidad. Y esta como diferenciación por probabilidad se da cuando tal vez podríamos, o sea, hay un escenario en donde se da porque tenemos como el mismo argumento o como llegamos al mismo impacto, pero mis mecanismos son más plausibles, o cuando tal vez tenemos argumentos que son separados, pero mis mecanismos son más. Entonces, cuando yo mecanizo, por ejemplo, como la importancia de, o sea, como el que sea altamente interactivo hace que mi sistema como límbico o como, sí, o sea, como bueno, mi sistema emocional sea como mucho más receptivo porque estoy viviendo estas cuestiones como en primera mano y estoy como aprendiéndolo como de manera mucho más directa que en el libro de texto y literalmente estoy como activando mi sistema moral porque estoy relacionándolo conmigo porque yo creo que estoy viviendo ese tipo de cuestiones y eso hace que yo desarrolle la empatía. Es como mucho más hay como muchas más razones para entender por qué esa argumentación es real que la comparativa con el argumento de nuestra alta, que solamente es como esto los vuelve más visibles y cuando son más visibles más personas se acercan al tema y esto invita a la empatía, ¿no? Como, ok, ambos hablan de empatía, ambos tienen un mecanismo, pero el mecanismo de cómo funciona la mente humana y de cómo funciona tu sistema de moralidad y de cómo tú cuando lo relacionas contigo mismo, tal vez es mucho más persuasivo que la lógica de el morbo atrae a las personas. Entonces, tu diferenciación con tu cámara alta es justamente que tu argumento es más probable y como es más probable en una métrica de igual relevancia o tal vez mayor relevancia, pues entonces ganas tú por ese tipo de cuestiones. Obviamente hay más matices dentro de las comparativas con tu propia bancada. Existen escenarios en donde tu alta pues cometió un error como garrafal o donde tu alta lo hace excelente y tal vez como reconozcas que la alta ganó, etcétera. Entonces, pues creo que esos matices también los podemos tomar en consideración, pero de nuevo, o sea, como el consejo de los que más he repetido, es solo podemos entender cuáles son estos matices cuando estamos escuchando activamente a nuestra cámara alta. Y creo que para finalizar, antes de ir como con la sesión de preguntas, como varios detalles finales, porque, o sea, como al final del día, esto creo que es como una parte mínima de todas las estrategias avanzadas que se podrían tener, ¿no? Como podríamos hacer un taller de estrategias avanzadas para rondas eliminatorias, estrategias avanzadas como para tal cámara, etcétera, pero intenté ser como lo más general, y en esta idea de la generalidad, creo que es importante reconocer que en VP tú puedes no ganar ningún debate más que la final. O sea, da igual que tú quedes en una posición que no sea primero en todas las eliminatorias mientras sumes. Porque incluso en las eliminatorias pasan dos. Es decir, en debate en real, realmente nunca es importante ser el primer lugar de la sala. O no necesariamente. O sea, si te estás jugando el break, o si te gustan los premios de persona oradora, o si como hay algún premio por top breaking team, o quieres como una sala más fácil, ok, como entiendo por qué puede ser relevante que que te toque primero, pero en realidad lo importante no es ganar, el chiste es sumar. Y en ese sentido hay que matizar nuestra estrategia. Si ya sabemos que si primer gobierno se para y dan el discurso, o sea, y son Boy Fanel en la final de Saloniki, ya primer gobierno ya ganó el debate, mejor me voy a encargar de diferenciarme muy bien de mi alta y de refutar muy bien a mi clash directo que es baja de gobierno, ¿no? O como si, o sea, como este tipo de cuestiones creo que son importantes que se reconozcan porque muchas veces nos ciega como esta idea de querer ganar y además nos desmotivamos, ¿no? Que creo que es el siguiente punto de análisis. Como en términos emocionales, es importante reconocer que a veces es mucho más estratégico quedar segundo en una ronda, como quedar tercero si lo estás haciendo como no te sientes tan preparado, preparada, etcétera, para el siguiente día. Creo que es importante también en términos emocionales reconocer que mientras estemos sumando, el chiste no es ganar y que al final del día como un debate a la vez, incluso si no tomaste ese día porque quedaste en cuarto lugar, no importa porque la siguiente ronda lo vas a hacer bien, pero creo que también como estrategias de manejo de emociones, etcétera, pues o sea, como son mucho más particulares de cada persona y que funciona, pero tal vez si reconocemos que ganar no importa del todo, es importante. Eh, Luego, las rondas, aquí tendría que ser eliminatorias, o sea, como creo que hay muchos equipos muy buenos que siempre como breakean hasta arriba en los torneos, etcétera, porque ya tienen como una metodología muy clara. Creo que la metodología funciona en las rondas clasificatorias. Ser metodológico, saber que ya me funcionó, que ya entrené 700 veces, que ya conocía porque lo tenía en mi case file, etcétera. Creo que eso es súper bueno en las rondas
clasificatorias, pero en las rondas eliminatorias ya es otro torneo y ir seguro no necesariamente es efectivo. Entonces creo que otra cosa es que si están en una eliminatoria, ya brincaron, ya tuvieron un logro, como ya, o sea, como arriesguense a hacer algo más en las rondas eliminatorias. Creo que jugar seguro no es necesariamente la mejor estrategia, que ojo, no implica que se vayan a sacrificar o que implican como que vayan a querer ir por el primero y no, o sea, no implica que tengan que dejar de ser estratégicos o estratégicas, solo implica que pues sí es importante reconocer que en las eliminatorias se vale un poquito más experimentar, creo. La última, creo que es que la preparación previa ayuda muchísimo, si leen noticias, si se juntan con personas, si debaten con sus sociedades, si tienen coaches, etcétera, como creo que eso les va a ayudar muchísimo a que los torneos les vayan mejor, porque puedes tener más ejemplos, porque te puedes dar cuenta de que haces bien o que haces mal, etcétera, y creo que esa preparación es vital y necesaria para poder llegar a niveles como más competitivos. Si no se tiene, es muy difícil que se logre. Y creo que mientras hacemos la preparación, es hacerla orientada, ¿no? Como no sueles debatir por debatir diario, es debatir y reconocer. En el debate de hoy voy a hacer una mejor caracterización. En el debate de hoy voy a hacer una reputación más efectiva. En el debate de hoy voy a tomar más puntos de información porque nunca tomo. Cuando focalizamos nuestra preparación previa, es muy importante hacer esto como para que nos ayude en el largo plazo y creo que también reconocer que de todo el mundo se puede aprender, siempre pedir feedback, estar haciendo de manera constante me parece que es súper bueno. Y lo último es que debatir de manera más competitiva, o sea, este debate de estrategias avanzadas para VP, no lo oriente todo para como ganar las rondas y para que todo sea más cool, etc. O sea, como en ese sentido como de competitividad, pero esa no es la razón por la que debatimos. Creo que si hacemos los debates más competitivos y creo que si tomamos en cuenta estas estrategias para hacer que el debate sea más comparativo, más difícil, con más mecanismos, con mejores ejemplos, con un mayor pensamiento, el resultado importante no es que tengamos una mayor posibilidad de ganar, porque eso es secundario. Creo que es importante porque conocí más a mi pareja, porque disfruté más en el debate, porque me rompí la cabeza y me volví una persona mucho más creativa, porque reconocí mucho mejor mis errores, porque el ejercicio del debate en sí mismo fue un como mucho mejor debate. Y pues quiero cerrar como con esta idea de, de mejorar niveles competitivos. No es bueno por la competitividad en sí misma, sino es bueno porque desarrollemos más habilidades relacionadas con nosotros, o sea, como nosotros, y además hacemos que debate sea una actividad mucho más bonita. Entonces, cuando estemos preparando, pues vamos a enfocarnos justamente en hacer que debate sea, pues, este lugar mucho más chido. Y sería todo, muchas gracias. Nos vemos en Tado. Recuerden que se pueden inscribir. Hay regla NN o N-1 dependiendo de sus instituciones, pero pues nos vemos en el torneo. Estamos trabajando en cosas muy bonitas para todos, todas y todes. Y ahora supongo que vamos a responder dudas en caso de que existan. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Benja. Sí tenemos poquitas dudas. Una de ellas es, ¿cómo lidiar cuando oposición solo se encarga de atacar una moción donde esta misma ya presenta una propuesta? Pues porque, bueno, me ha pasado que, pues sí, o sea, la moción presenta una propuesta como esta casa considera que el gobierno debería implementar tal medida. Entonces tú como proposición te encargas de defender cuáles son todas esas razones por las que sí y tienes tus argumentos, pero oposición nada más se encarga de atacarte, pero no presenta como argumentos de por qué no se debería implementar. Entonces a veces el jurado le da el gane a oposición porque ellos pues sí atacaron el tuyo, pero tampoco te dieron material a ti como proposición de, o sea, de atacarlos a ellos porque ellos no presentaron como argumento. No sé si me di a entender. Sí, sí, o sea, sí creo que está muy claro. Eh, o sea, si bien es cierto que no existe esta obligación de oposición de presentar un contramecanismo y decir como, no vamos a hacer doble ronda de votación, bueno, vamos a hacer que el voto sea doble, vamos a hacer doble ronda de votación. O sea, como no está, o sea, como sería muy difícil que existiera esta obligación porque haría que el debate fuera mucho más difícil por los contrafácticos, etcétera. Aunque sí, o sea, como sí es importante en otro tipo de emociones que necesariamente existe un contrafáctico. Cuando pasa eso, la idea es que, por ejemplo, oposición prepare igual que tú y reconozca que eso no es suficiente y que tienen que existir métodos comparativos y que tendrían que argumentar asumiendo que tu plan funciona. Lo que tú puedes hacer, si eso no pasa y gobierno no, y oposición no preparó bien y están haciendo un debate un poco comparativo, es como, no sé, establecer tus mecanismos y explicar, no el mecanismo, o sea, como no el plan, sino decir por qué el mecanismo
funciona por tal cosa, por tales incentivos de los actores. Creo que también argumentar en por qué incluso si no funciona es mejor intentarlo. Creo que eso te blinda de todas las críticas que te puede hacer oposición, porque si oposición nada más se va a criticar tu mecanismo y decir, eso no funciona porque en México somos súper corruptos, ¿no? Como me ha pasado a mí en debates, yo siendo primer gobierno. Y, o sea, esa medida no va a funcionar porque en México todo el mundo es corrupto. Entonces, decir, como incluso aunque en México todos sean corruptos, el mero hecho de intentar esta medida es relevante por tal y tal, y literalmente hacer como la frase directa y hacer como esta caracterización y decir, oposición tiene que defender una comparativa y oposición no se puede limitar así como nada más. Si no defienden nada y si no entendemos cómo de su lado las personas están comparativamente mejor, su oposición no puede ganar este debate. Entonces creo que si haces como esas cosas, si tú argumentas también tú en tu peor escenario, si tú mecanizas por qué tu mejor escenario es el más probable, si tú además haces explícito cómo oposición tiene que hacer esta chamba y cómo no la están haciendo y cómo eso es lamentable o poco comparativo o lo que sea, pues probablemente a la persona que esté juzgando sí le quede más claro que eso no necesariamente es suficiente. Ok, sí, muchísimas gracias. Luego tenemos otra pregunta que dice, si existe como alguna técnica avanzada para deslindarte de cámaras altas sin acuchillarlos. Mm, o sea, creo que sí la hay. O sea, creo que es importante no acuchillar porque se reconoce como esta idea de VP tiene que ser este lugar como súper bonito y súper como, iba a decir de etiqueta, pero etiqueta suena muy mal, o sea, como es donde vamos a ser como leales para que el debate sea el mejor ejercicio, entonces se pretende evitar el acuchillamiento. Que si tu alta se para y se dispara en el pie y neta sí hace la peor de las cosas, sí se vale acuchillar, o sea, como si se vale decir, la neta mi alta está perdida, como no me voy a meter en el debate de la alta, como lo lamentamos mucho, y si está justificado se vale acuchillar. Si es una línea gris en donde probablemente puede que acuchillarlo sea problemático porque no está tan claro que la alta en realidad sí se está metiendo el pie, que ojo, si sí lo está haciendo se vale, eh, creo que hay maneras de hacer un framing diferente y decir, creemos que esto es más relevante, o como no entendemos la relevancia de este actor en comparativa con este actor. No estás diciendo que sea falso. O sea, como, por ejemplo, una moción en el round robin, yo era alta de Oppo, y mi baja de Oppo justamente se diferenció de nosotros, intentando como sacarnos del debate, diciendo, es mucho más lógico y probable hablar de empresarios que de pequeñas personas. En ese sentido, cuando como no entendemos el desarrollo de por qué las pequeñas personas están involucradas, pero sí entendemos cómo es más probable que los empresarios estén, nuestra argumentación vale más. Entonces, no nos están acuchillando como tal, pero sí están diciendo que ese actor era el importante y que en realidad nosotros no lo atacamos de manera directa. Entonces, ser como cuidadoso, cuidadosa con las palabras que vas a utilizar, sin necesidad de decir eso es falso o eso no pasa. Tal vez decir lo mío es más relevante, o no entiendo, no tengo razones suficientes, o las refutaciones son efectivas por tal razón. Y creo que ese tipo de técnicas son importantes, pero también me quedaría con la idea de a veces sí se vale chillar, solo no lo hagan seguido. Ok, y por último tenemos, ¿cómo puedo recuperarme en un torneo donde me está yendo mal? Ah, ok, pues que creo que hay varias cosas que podemos hacer. Como la primera es tener, lo que a mí me decía mi, o sea, como mi coach en algún momento, es como tener metas más allá de las metas que son como tangibles en debate. O sea, como tener metas más allá de breakear, ¿no? Que es lo mismo que yo estaba diciendo ahorita en los entrenamientos. Creo que si nos ponemos metas de en este torneo, incluso si no breakeo, yo me voy a ir contento si no paso en la extensión más de 2 minutos refutando. O si doy 2 puntos de información. O si respondo de manera efectiva a los puntos de información que me hagan en el debate. Creo que ese tipo como de metas chiquitas nos permiten entender el torneo de manera diferente y reconocer como más allá de la práctica. Entonces creo que eso, uno, es súper importante para que tengas como este refuerzo positivo de incluso si no voy a brincar, como estoy haciendo estas cosas bien, y creo que eso te va a ayudar a que neta las hagas bien y el siguiente probablemente te vaya cool. El otro creo que tiene que ver con mucha comunicación de pareja. Si les está yendo como terrible, es como entender qué están haciendo y ser muy críticos y críticas con la otra persona. Creo que a veces es difícil porque no todas las personas se toman bien la crítica, pero creo que es importante decir como, creo que esto salió mal, está, o sea, como ni modo, somos personas,
las personas cometen errores, es importante que esto deje de pasar, pero creo que mucha comunicación con la pareja es importante. La siguiente creo que es pedir mucha retroalimentación. Creo que pasa mucho que cuando quedamos cuarto, nos pasa como, no me entendieron, como, si me hubieran tomado el punto de información, obviamente hubiera ganado, o neta, ¿qué onda con esta persona que está juzgando, que es súper novata, o sea, como jamás entendería el caso, ¿no? Como ese tipo de cosas que no van, o sea, como que en realidad no pasan, como si dejamos un poco al lado como esta cuestión como egocentrista y, o sea, y reconocemos que de todas las personas podemos aprender. Entonces, incluso aunque me hayan dejado en cuarto, voy a ir a pedir feedback. Tal vez le pida feedback a los demás equipos, tal vez anote lo que están diciendo los demás. O sea, como intentar aprender de todas las personas en la sala, creo que es muy importante. Y además les gusta a las personas que les juzgas. O sea, como si una persona te juzga y te dice como, a ver, Tlali, como quiero que me des un exordio más cool para que yo entienda a qué va tu argumentación, y en la siguiente das un exordio, la persona va a decir como me hizo caso, y eso ayuda en términos persuasivos. Entonces, pedir feedback y hacer caso después ayuda mucho. Y lo siguiente tal vez es como solo descansar, o sea, como llegar y dejar de pensar en el torneo, como pasártela bien con las personas con las que estás, si no te gusta convivir, como dormir mucho, etcétera, pero también deslindarte un poco y no estar pensando en eso constantemente porque solo te va a mortificar mucho más. Creo que no fue como nada concreta la respuesta, pero espero que alguna de esas opciones ayude. Sí, sí, de hecho está muy chido. Y ya como por último es, ¿qué hacer si por alguna razón mi pareja no está dando como el 100? O sea, en el torneo como que la pareja dijo, pues ya y tú como que si quieres echarle, como que podrías Um, recomendar. pues creo que es una situación bien difícil porque pues no es como que puedas obligar a la otra persona a que lo haga las cosas, ni es como que tú puedas hacer dos discursos, ni que puedas hacer Iron todo el tiempo. Y si la otra persona no coopera, incluso aunque tú te esfuerces muchísimo, pues no, nunca puedes sacar como lo de dos cerebros o lo de dos esfuerzos. O sea, justamente por eso VP es tan importante como la comunicación en parejas. Entonces creo que comunicación y hablar con esa persona y decirle como la neta, creo que no te estás esforzando, me gustaría saber por qué, qué tienes, y tal vez sea por una razón particular, tal vez la otra persona se siente invisibilizada, tal vez la otra persona está triste por una cuestión familiar, tal vez la otra persona está muy nerviosa, ¿no? O sea, como hay muchas razones para las cuales esa persona podría no estarse esforzando. Si entendemos esas razones, probablemente podamos contribuir a que dejen de existir, si es que está en nuestras manos, y si no, mínimo, ser un poco más empáticos como con esa cuestión en particular. Tal vez esa persona reconozca nuestro ejercicio de empatía que existe como un esfuerzo y tal vez nos diga como que ya le voy a echar ganas. Y así, ¿no? O sea, como vamos a poder entender qué está pasando y creo que entender es como parte fundamental. Y si ya como en el peor escenario, como no se puede entender, se pelearon, etcétera, pues o sea, es que sí hay, o sea, creo que eso es particularmente muy difícil, porque no es como que puedas hacer mucho más que reconocer que chance, esa pareja no es adecuada para cierto tipo de torneos, o que ya te diste cuenta que no se esfuerza lo suficiente, y si tú sí te esfuerzas mucho más, pues irte con una persona que se esfuerce al mismo nivel que tú, o hablar con tu coach, o decirle a esa persona, como sabes que si sigues sin esforzarte, voy a cambiar de pareja, no sé. Pero antes de tomar todas estas decisiones, creo que la pieza fundamental para que cualquier tipo de parejas funcione, pues es la comunicación. Ok, bueno, muchísimas gracias. Estuvo padrísimo el taller y muy informativo. Ahora estuvo muy padre. También damos muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y les esperamos en nuestro próximo taller que es Rap Debate. Y de igual forma les invitamos a inscribirse al torneo abierto de debate Ocasio que se llevará a cabo del 24 al 27 de septiembre. Tengo entendido que mañana es el último día de inscripción y por medio de este se le llevará a cabo por medio de la plataforma de Discord. Pueden encontrar toda la información a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Casio-comunicación y en Facebook como Casio Comunicación AC. Y no olviden que ser debatiente es un estilo de vida.